días, señoras y señores. Siendo las 9 de la mañana con 9 minutos del viernes 26 de septiembre del 2025, se constituye presencialmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en la Sala de Audiencias de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Irospec, PNPAT, del establecimiento penitenciario de Barbadillo, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por el señor Juez Supremo Iván Guerrero López y la señora Jueza Suprema Norma Carvajal Chávez, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 39-2022-53, seguida contra los señores José Castillo Terrones, Bexy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vázquez, Manuel Lozada Morales y Justo Venero Mellado, acusados en calidad de coautores del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Asimismo, contra el señor José Castillo Terrones como autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado, y por el delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafo del Código Penal en agravio de la sociedad. También en el extremo de la nulidad de transferencia solicitada por la Procuraduría General del Estado respecto de la compra-venta efectuada por la procesada Bexy Chávez Chino a favor de Celestina Mamani Molinero sobre el inmueble ubicado en la Manzana I, lote 15 de la Asociación de Vivienda Vía El Pacífico, distrito de Calana, provincia y departamento de Tacna. Para efectos de garantizar la publicidad están presentes los medios de comunicación y se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, también pueden ingresar los familiares y los señores procesados que estos indiquen. Cedo la dirección del debate a la señora magistrada Norma Carvajal Chávez. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos y con todas. Vamos a realizar la acreditación de las partes. Por el Ministerio Público. Muy buenos días, señores jueces supremos, colegas de la Defensa Técnica, demás sujetos procesales. Por el Ministerio Público, Eduardo Octavio Casaverde Trujillo, Fiscal Adjunto Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios y demás datos consignados en audiencia anterior. Gracias. Señor fiscal. Buenos días, señores jueces supremos, a todos los concurrentes a esta audiencia. Juan José Castillo Nieto, fiscal provincial del despacho fiscal supremo antes indicado, en calidad de interconsulta. Gracias. Por la Procuraduría. Buenos días, señores magistrados supremos, señores representantes del Ministerio Público por la Procuraduría y demás defensas técnicas. Por parte de la Procuraduría General del Estado, en su condición de actor civil, el letrado Yonder Quispe Gómez. Gracias. Por la defensa del señor Torres. Buenos días para el señor presidente, buenos días, señores jueces supremos y a todos los presentes en esta sala. El abogado Caseri Moisés Suero Román, con colegiatura 66204, abogado del señor Aníbal Torres. Muchas gracias. Gracias. Señor Torres Vázquez. Señor presidente, magistrado, mi nombre Aníbal Torres Vázquez, DNI 0610-5850. Gracias. Por la defensa del señor Lozada Morales. Muy buenos días, señores magistrados, representante del Ministerio Público, demás partes presentes, en representación del ciudadano Manuel Elías Lozada Morales, quien habla Catherine Lamadrid Hermosa, identificado en colegiatura 87687, el Colegio de Abogados de Lima, mismos datos consignados en sesiones anteriores, y señalar que mi patrocinado, tengo entendido que se encuentra viajando a la ciudad de Lima, no sabría si es que está tal vez iniciando o conectándose en esta sesión, pero sí con lo previamente comunicado a la sala. Gracias. Bien, gracias por la información. Bien, por la defensa del señor Venero Mellado. Sí, muy buenos días, señorita directora de debate, juez suprema, señor presidente y señor juez supremo que conforman la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Se acredita el abogado Mario Manuel Farías Tigliahuanca, con registro del Colegio de Abogados del Callao 8864, y demás datos ya que obran en sesiones pasadas. Defensa técnica de procesado Justo Jesús Venero Mellado, presente en esta sala de audiencia de forma virtual, señorita directora de debate. Gracias. El señor Venero Mellado. Buenos días, señorita jueza suprema, buenos días, jueces supremos, buenos días con todos. Justo Jesús Venero Mellado, con DNI 2396-3508 y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias. Por la defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, buenos días, señorita jueza suprema provisional. Buenos días con los que componen este tribunal. Buenos días, señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Buenos días con las demás partes que están en el plenario.
Mi nombre, Raúl Martín Noblecía Olaichea, con registro del Colegio de Abogados de Lima 41016 y demás datos que ya obran en sesiones pasadas. Gracias. ¿Algún abogado más? Buenos días, señora magistrada, señores magistrados, muy buenos días con todos los presentes. El abogado Luis Roberto Barranzuela Vite acude a este plenario en defensa conjunta de la señorita Betsy Bexabé Chávez Chino, con todos los datos ya consignados en este plenario. Gracias. ¿El doctor Romero está presente? No se encuentra el doctor Romero, él ha pedido, he coordinado con él, está en una audiencia, se va a incorporar a las 10 de la mañana, si ustedes lo tienen a bien, señores magistrados. Bien. Bien, la señorita Chávez había pedido permiso para ausentarse. Bien, ¿cuál de los dos va a hacer uso de la palabra? Señorita magistrada, en esta oportunidad soy yo, el abogado Luis Barranzuela Vite, quien va a estar al frente de la defensa. Gracias. Por la defensa señorita jueza. ¿Sí? Sí, no, solamente para anticipar de que a las 10 de la mañana tenemos una audiencia por un requerimiento solicitado por el Ministerio Público sobre ampliación de medidas, digamos, coercitivas, ¿no?, contra nuestra defendida Betsy Chávez, motivo por el cual le pido permiso a la sala para poder ausentarme minutos antes de las 10 para poder enfrentar una vez más esta persecución política por parte del Estado peruano, por parte de la Fiscalía y por los jueces provisionales en contra de Betsy Chávez. Gracias. Bien, señor, puede retirarse. El doctor Barranzuela es el que va a estar al uso de la palabra. Bien, por la defensa. Muchas gracias, señorita jueza provisional. Gracias. Gracias, señor. Por la defensa del señor Huerta Olivas. Sí, señores magistrados, tengan ustedes muy buenos días a todos. En defensa del ciudadano Huerta Olivas, el abogado Ayrton Arizaga Hidalgo, con registro de Colegio de Abogados 77991 y demás datos ya señalados en la audiencia inicial de juicio oral. Muchas gracias. Gracias. Señor Huerta. Muy buenos días, señor presidente, señorita directora de los debates, señor doctor juez supremo Iván Guerrero. Buenos días con todos, presentes de la sala. Willy Arturo Huerta Olivas, con número de DNI 444-26716. De matos consignados al inicio de este proceso. Muchísimas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Castillo Terrones. Muy buenos días, jueces supremos, integrantes de este colegiado supremo, señor representante del Ministerio Público, Procuraduría, colegas abogados presentes, señores procesados y partes que están en este plenario. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, con Colegio de Abogados del Santa, con colegiatura de Colegio de Abogados del Santa, número 2228, asignado al ciudadano José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República. Demás datos ya consignados en audiencias precedentes. Converse con su patrocinado. Buenos días. El día de ayer, ante la nueva imputación de conspiración, el propio Ministerio Público ha dicho que no puede presentar ninguna prueba porque sabe que no la puede demostrar. Reitero que en todo caso que se explique o que se pronuncie esta sala con respecto al artículo 450 del Código Penal. Concluyo, en todo caso, dirigiéndome al presidente de la sala. Señor presidente, aparte de este juicio yo tengo otras imputaciones. Yo soy un cliente favorito del Ministerio Público. Y algunos abogados que están en esta sala me están apoyando en este caso. Y durante el receso es el único momento donde yo puedo preguntarle sobre mi caso, porque cuando se me visita al penal el Ministerio Público necesito tener claro de algunas notificaciones. Cuando me acerco con ellos no hablo sobre este caso, sino las imputaciones que tengo. En todo caso, no quisiera tener algún inconveniente con el personal del establecimiento penitenciario, que la quieren tomar de otra manera, sino que se aclare. En todo caso, es usted el que determina, pero de antemano
agradecería que conceda, en todo caso, unos minutos, no estoy asumiendo otras cosas, al contrario. Muchas gracias. Sí, pero nosotros no estamos a cargo de su custodia, sino son los agentes del INPE. Usted puede conversar con su señor abogado que tiene al costado. No podemos autorizar otra clase de reuniones con otras personas dentro de nuestra sala de audiencia. En todo caso, eso tiene que gestionarlo con el director del penal donde se encuentra. Pero acá en la sala de audiencia no puede convertirse en un locutorio porque no estamos autorizados nosotros a eso. O sea, tenemos ciertos límites. Ese es el problema, señor Castillo, ¿ya? Ellos tienen un jefe, que conversen con el jefe, que conversen con usted vea, pero acá en la sala de audiencia no podemos hacerlo. Ya, por favor, gracias. Gracias. Bien, dejamos constancia de la presencia del señor Castillo Terrones. El doctor Llerena Mariaca. Muy buenos días, honorable sala. El abogado Luis Ángel Llerena Mariaca, matrícula del Colegio de Abogados del equipo 3866. Represento a la señora Celestina Mamani Molinero. Buenos días con todos los presentes y con el señor Pedro Castillo, que no ha sido notificado ni de su acusación constitucional, no se le ha aprobado. Muchas gracias. Pedimos su acreditación, señor, su acreditación. Correcto, magistrada. Bien, la señorita abogada Sally Cotarma Tito. Señora magistrada, buenos días. Miembros del colegiado, todos los demás presentes. Sally Cotarma Tito, defensa pública como defensa necesaria en la presente audiencia con los demás datos que obran en anteriores sesiones. Gracias. Damos por válidamente instalada la audiencia. Bien, vamos a continuar, como se dijo el día de ayer, con lo dispuesto en el artículo 374 para que se pronuncie la defensa del señor Lozada Morales y si tiene nueva prueba que ofrecer. La escuchamos, señorita abogada. Sí, señorita magistrada, muchas gracias. Bueno, justamente en la facultad que establece el numeral 1 del 374 que ha dado lectura, esta defensa se va a pronunciar a través de un recurso de reposición conforme al 415 del Código Procesal Penal, a efectos de que se reexamine justamente la resolución emitida en mayoría, que es compuesta por el presidente de esta sala y la doctora Norma Carvajal Chávez. Por esa razón solicito autorización para poder compartir pantalla. Me compartieron el link, si la sala me lo puede permitir. Sí, continúe. Muchas gracias. Bien. Señores magistrados, en este acto interpongo el recurso de reposición conforme al 415 del Código Procesal Penal, justamente a efectos de que se pueda reexaminar lo resuelto en voto en mayoría por las siguientes razones. En principio, vamos a partir de lo último que se señaló en lo que se señaló en la sesión anterior por parte del señor fiscal, y lo vamos a establecer como una inobservancia de las inconsistencias de la prueba ofrecida por la Fiscalía. El señor fiscal el día de ayer, en la sesión del día jueves, lo que ha establecido y ha señalado es que no ofrece prueba en este estadio de desvinculación procesal. No obstante, podemos advertir, si podemos... Sí, a ver. Sí, gracias. No obstante, podemos advertir que en los escritos presentados como prueba de oficio, erradamente señaladas como de oficio, pero que eran en calidad de prueba excepcional, la Fiscalía incorporó una serie de documentación que esta defensa advirtió en su momento, que no eran 3, sino que eran 25. Bueno, al final él las terminó aceptando de que se trataba de prueba documental, pero no la había sustentado, solamente anunció de que era prueba documental, pero al final nunca se sustentó. Y en este escrito, tanto más como en el escrito de adicional de documentos, podemos advertir que han habido disposiciones fiscales, señores jueces, que se refieren al delito de conspiración, de imputaciones, aclaraciones de imputaciones por el delito de conspiración. Por lo cual, en este caso, señores magistrados, solamente advierte esta defensa de que, así como se nos ha pedido justamente actuar con probidad a las defensas técnicas, es la misma exigencia que debería el tribunal exigirle al representante del Ministerio Público en el ofrecimiento de sus pruebas, en mérito justamente a esta decisión de desvinculación procesal, porque se encuentra la relevancia del delito de conspiración para rebelión en estos documentos que fueron adicionados, ¿no?, que presuntamente tenían que ver con las declaraciones de Infanzón Gómez, que nada tenían que ver.
Luego de realizar esta precisión, vamos a partir de los hechos en concreto que han sido transcritos en la decisión en mayoría de desvinculación procesal, que son los hechos que han formado parte del autoenjuiciamiento, trasladados obviamente el requerimiento acusatorio. Y es importante tener en claro, señores jueces, que lo que ha postulado Fiscalía es circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, primero respecto de un grupo de personas. ¿Quiénes? El señor Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez Chino, Aníbal Torres Vázquez, Arturo Huerta Olivas y Roberto Helbert Sánchez Palomino, título subsanado mediante disposición del 25 de junio del 2023. Y en este momento es que la Fiscalía lo que hace es señalar como circunstancias precedentes desde que se asumió la presidencia de la República el 6 de junio del 2021. Siguiente diapositiva, vemos circunstancias concomitantes. Dentro de las circunstancias concomitantes, señores jueces, encontramos la presunta participación y actos del general Manuel Lozada Morales. 5.1.2.12 empiezan los presuntos actos dentro de las circunstancias concomitantes, señores jueces. Concomitantes en este caso el hecho principal que postula la Fiscalía como hecho, en este caso concomitante, que se trata de la resolución criminal del delito de rebelión, que es lo que ha venido este juicio a debatirse de forma probatoria. En la misma circunstancia concomitante se encuentran detallados todos los actos. En concreto voy a adelantarlos, son 3. Presuntamente haber abierto las rejas de Plaza Mayor para que ingresen manifestantes de la Plaza Mayor. Segundo acto de Manuel Lozada Morales, el hecho de haber presuntamente dado seguridad al presidente de la República y a su familia, que es un acto que evidentemente es completamente lícito, muy por el contrario, se trata de un hecho que no tiene connotación penal, ¿no es así? Y el tercer acto de presuntamente haber impedido el ingreso a congresistas al hemiciclo del Congreso de la República. Todo eso estaba en los hechos concomitantes del hecho principal, que es lo que hemos podido señalar aquí. Luego tenemos la imputación específica de Manuel Lozada Morales. Y aquí viene otro hecho, otra circunstancia precedente, concomitante y posterior. Dentro de las circunstancias precedentes de Manuel Elías Lozada Morales, se encuentra en el apartado 5.2.1.3, encontramos de esta manera, el entonces presidente de la República, aprovechándose de su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se alzó en armas, conjuntamente con los entonces ministros de Estado eludidos, a fin de quebrantar el orden constitucional. Esto es un hecho precedente, señores jueces, de Manuel Lozada Morales. Entonces, estamos hablando de que dentro de las circunstancias precedentes de la presunta, no es así, actuación ilícita de mi patrocinado, está un hecho de rebelión consumado, porque si se supone que Fiscalía nos ha dicho durante todo el desarrollo probatorio del juicio que el actuar, en este caso de Pedro Castillo Terrones, al momento de dar el discurso, se consumó el delito de rebelión, esto ahora lo traslada a una circunstancia precedente de los hechos contra Manuel Lozada Morales. Y eso es lo que, a juicio de esta defensa, y lo digo con mucho respeto, es una incongruencia y es una lesión al principio de imputación suficiente y necesaria que debió ser controlada en etapa intermedia, por supuesto, por parte de la autoridad, en este caso el juez de investigación preparatoria. En la imputación específica ahora, que ya es la concomitante de Manuel Elías Lozada Morales, comienza ya los actos presuntamente de mi patrocinado en su calidad de jefe de región policial Lima. Y aquí dice que formó parte del acuerdo pactado. Y dice, consistió en disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú. Y aquí se señala como acuerdo pactado con los otros coacusados que presuntamente están en el primer hecho. Segunda inconsistencia de imputación, señores jueces. No se realiza un análisis de la relevancia jurídico-penal de los actos atribuidos a Manuel Elías Lozada Morales. Esto lo señalo, señores magistrados, con mucho respeto, porque en las últimas resoluciones que se emitieron, justamente rechazando la recusación contra la magistrada Norma Carvajal Chávez, se señalaron en las dos últimas resoluciones que rechazaron las impugnaciones de esta defensa, señalándose que en la excepción de improcedencia de acción en grado de apelación que conoció la doctora Norma Carvajal, únicamente se analizó la relevancia jurídico-penal, pero que es distinto el análisis aquí en juicio. Eso es lo que se ha señalado, que solamente se ha analizado la relevancia jurídico-penal. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la circunstancia, o cuál sería, en todo caso, la fundamentación como filtro en la etapa intermedia de esa relevancia jurídico-penal de la cual nos han hablado, de estos 3 actos presuntamente atribuidos a Manuel Elías Lozada Morales? El segundo acto, refuerce la seguridad a la casa de los padres de Castillo Terrones y a los familiares de Castillo Terrones. ¿Tienen relevancia penal, señores magistrados?
En este extremo es preciso de que la Judicatura tenga en cuenta lo que se desarrolló en etapa probatoria. ¿Qué fue lo que se presentó y lo que el mismo fiscal reconoció? Plan de Operaciones 212-2022. Cita el artículo de la Ley de Carrera Policial, donde establece que una de las obligaciones de la Policía Nacional del Perú es brindarle seguridad al presidente de la República y a sus familiares, a diferencia de lo que establece, por ejemplo, para el presidente del Congreso. Cuando establece la seguridad del presidente del Congreso, dice solamente al presidente del Congreso, no señala a los familiares, a diferencia del presidente el presidente de la República, que sí está obligada a la Policía Nacional de darle protección o seguridad al presidente y también a sus familiares. Eso lo establece la propia norma. Es una ley de carrera policial que son las obligaciones de la Policía Nacional del Perú. Tiene relevancia jurídico-penal ese acto número 2 que se atribuye a Manuel Elías Lozada Morales. La respuesta es no. Y es preocupante que tendríamos que llegar a este estadio de juicio oral para poder advertir la irrelevancia penal de esta segunda imputación, cuando claramente hubo un estadio de control acusatorio y a través de la excepción de improcedencia de acción pudo realizarse la precisión tanto a nivel de juez de investigación preparatoria que conoció la excepción de improcedencia de acción, como también a nivel de apelación, que fue conocida también por los magistrados que conformaron, entre ellos la doctora Norma Carvajal Chávez. Entonces, a esta relevancia jurídico-penal nos referimos. De estos 3 actos podríamos decir que el tercero es el que tiene relevancia jurídico-penal y que es lo que hemos debatido en este juicio. ¿Cuál es? El impedimento al ingreso de congresistas y civiles al mismo. Este tercer acto, que tiene o tendría vinculación, relevancia jurídico-penal, es lo que hemos debatido en este plenario. Segundo punto, inobservancia de la inmutabilidad del único hecho concomitante. Se ha señalado y se reiteró incluso por el presidente de esta sala muy respetuosamente que claro, no se han movido los hechos, que se tratan de los mismos hechos y que no ha variado en absoluto, que solamente pues, se ha cambiado la calificación. Bueno, esta defensa sostiene, señores jueces, con todo el respeto, que ha habido una mutabilidad. ¿Se han mutado los hechos? Por supuesto que sí. ¿Se ha lesionado entonces el principio de inmutabilidad del hecho conforme lo establece el acuerdo plenario y que exige que la desvinculación procesal respete la inmutabilidad del hecho? Porque se supone que el hecho punible, como nos enseñan en las universidades, en el hecho punible gira todo el proceso penal y el juicio gira en torno a una sola resolución criminal. No nos han venido a traer la Fiscalía 2 resoluciones criminales, se trata de una. Entonces, si nosotros estamos hablando de que hay una nueva tipificación por parte del tribunal que nos han propuesto en mayoría que se tenga que calificar ahora, no de forma, digamos, reemplazada, sino estamos hablando de una aditiva, de una calificación aditiva. Entonces, hay una nueva calificación, un nuevo juicio de tipicidad y en la resolución, en mayoría, no hemos podido advertir esta justificación de por qué es que existirían una identidad de bienes jurídicos homogéneos, como homogeneidad descendente, homogeneidad ascendente, ni tampoco la identidad del hecho probado o que presuntamente estarían siendo probados durante el desarrollo de este juicio. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que justamente lo que nosotros sostenemos, que se ha lesionado el principio de congruencia y correlación entre lo acusado y lo condenado, lo que presuntamente se tendría o se va a depositar en la sentencia condenatoria, va a lesionar, por supuesto, el principio de congruencia por las razones que estamos señalando. Ahora bien, la casación 2710-2022, igualmente, la Sala Penal Permanente ha establecido la reconducción de la conducta, ¿no es así?, siempre y cuando se respeten los 2 puntos que he puesto en color rojo, que es lo que esta defensa dice o sostiene de que no se han cumplido. Los hechos incriminados se circunscribieron al mismo conato de pelea y agresión. Aquí hubo un cambio de lesiones graves a lesiones leves. El mismo conato y agresión. Estamos hablando del mismo conato de, en este caso, el discurso del señor Pedro Castillo. No, estamos mutando el hecho a una circunstancia precedente. Y eso es lo que no establece el acuerdo plenario, ni tampoco lo justifica de esa manera la jurisprudencia. Ahora bien, inobservancia de la naturaleza jurídica de la desvinculación procesal al anunciar, señores jueces, la calificación jurídica adicional. En la resolución leída el 12 de septiembre del presente año, que es el voto en mayoría del cual estamos pidiendo reposición, se señala de manera clara que la calificación jurídica es una adicional.
es expresa. Yo lo he transcrito y está ahí expresamente señalado, lo han repetido incluso en las otras resoluciones rechazando la recusación, señalando que es una calificación jurídica adicional y que no cambia la propuesta por el fiscal. ¿No es así? Eso es lo que ustedes han señalado. Aquí se está inobservando por qué razón. La Sala Penal Transitoria, en la casación 1483-2017 en Lambayeque, señala en concreto la facultad del juez para realizar la variación del grado de ejecución del delito sin necesidad de que se plantee una desvinculación. Por supuesto que el tribunal está completamente facultado, a pesar de que podamos estar de acuerdo o no, es una facultad de que lo realice incluso en la sentencia. Hay casos en los que se realiza directamente en la sentencia. El cambio, en este caso como grado de ejecución del delito, que estamos cambiándolo a conspiración, era necesario que se realice una desvinculación procesal. Aquí la preocupación de las defensas, porque se está manteniendo dos, no es que se está reemplazando una por otra. Si no se reemplaza entonces un tipo penal por otro, porque fue la precisión me parece, de la doctora Norma Carvajal, si no se reemplazaba un tipo penal con otro tipo penal, entonces ¿bajo qué figura jurídica nos encontraríamos? Es la pregunta que nos hemos realizado durante las últimas sesiones a partir de la decisión en mayoría. A juicio de esta defensa, si es que mantenemos el delito de conspiración y el delito de rebelión al mismo tiempo, estaríamos hablando de que la Sala Penal Especial está frente a un conflicto aparente de leyes. Es el mensaje que por lo menos, si es que se mantiene, podría darnos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hemos escuchado en la resolución de que existan dos resoluciones criminales. Una misma resolución criminal, señores jueces, no puede ser rebelión y al mismo tiempo conspiración. Es imposible. Es un imposible jurídico. Entonces, si es que el mensaje es se van a mantener los dos tipos penales y nos vamos a pronunciar sobre los dos tipos penales, lo que entendemos es que va a haber una condena o una condena y absolución o condena y absolución respecto de los dos tipos penales. Eso es lo que no se entiende. Por esa razón es que el mensaje, por lo menos que recibe esta defensa, es que habría un conflicto aparente de leyes. Frente al conflicto aparente de leyes, señores jueces, la doctrina y evidentemente la Sala Penal Especial probablemente lo va a complementar con muchísima información con mayor precisión, pero en concreto la doctrina establece que si bien una conducta juzgada puede subsumirse en varias formulaciones típicas, ¿no es así? Y una de ellas engloba completamente el sentido jurídico penal de la conducta del autor y desplaza por ello al resto de los tipos penales concurrentes. Por ejemplo, la conducta de quien mata a su padre, subsumirse en una formulación típica del delito de homicidio simple y el delito del parricidio, pero basta solamente una que abarca el desvalor total de la actuación concreta. ¿Cuáles son los principios que resuelven este conflicto aparente de leyes? Principio de especialidad, principio de subsidiariedad, principio de alternatividad, principio de consunción. Existen fórmulas, ¿no es así?, que nos brinda y que nos otorga la doctrina para poder resolver este tipo de conflictos. Por supuesto que sí, pero lo que en todo caso en la resolución en mayoría no se ha precisado si nos encontramos entonces en un concurso aparente de leyes en el que no sabríamos qué imputar, ¿no? Si rebelión o conspiración. No se ha tratado una duda expresamente señalada en ningún considerando del voto en mayoría. Así también el recurso de nulidad 743-2018, la Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema ha señalado en el considerando 4.5. Es claro que el supuesto de hecho es uno solo, donde advierte la existencia de un concurso aparente de normas penales. El concurso aparente de leyes se presenta en aquellas situaciones en las que para la tipificación de un hecho concurren en apariencia dos o más tipos penales. Sin embargo, y aquí viene la regla que ha establecido incluso la misma Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Una regla extraída del sistema jurídico permite determinar que el hecho se encuadre en uno de los supuestos típicos en concurso aparente. Por lo tanto, finalmente, incluso encontrándonos en un conflicto aparente, vamos a tener que siempre tener un solo tipo penal. No podríamos irnos por dos, porque evidentemente eso lesionaría gravemente el derecho de defensa también. El tercer punto, inexistencia de justificación del juicio de subsunción al tipo penal de conspiración para rebelión. Evidentemente me refiero a mi patrocinado Manuel Elías Lozada Morales. Lo digo por qué razón, inexistencia total. No se ha justificado por qué razón de forma individualizada cada uno de los acusados en este momento, ¿no es así?, tendría la vinculación por el delito de conspiración. No se ha precisado. Y lo señalo por la relevancia justamente de la imputación específica de Manuel Lozada Morales, que tiene como hecho precedente un hecho ya consumado de rebelión, que es lo que ha postulado. No estoy señalando que eso sea una rebelión, evidentemente, pero me refiero a lo que ha propuesto el fiscal. El fiscal propone
una rebelión consumada. Y para Lozada propone una rebelión consumada dentro de la circunstancia presente. O sea que mi patrocinado realizó las circunstancias concomitantes después de que la rebelión se consumó. ¿Estamos hablando de otro hecho entonces? Esa es la duda y las inconsistencias de congruencia, de imputación fáctica que es necesario tener en claro para poder emitir una sentencia condenatoria o absolutoria, señores jueces. En concreto aquí ya hemos señalado el tema de los actos, en concreto son 3, y finalmente aquí sobre la irrelevancia penal de las acciones atribuidas contra Manuel Lozada Morales en el supuesto del tipo penal conspiración para rebelión. Y esto es muy importante en mérito a la imputación que se ha realizado en contra de mi patrocinado Manuel Elías Lozada Morales. He adelantado y estoy adelantando gran parte del alegato de clausura debido justamente a una relevancia de la imputación contra mi patrocinado. El iter criminis, todos los conocemos, grados de desarrollo del delito, fase interna, fase externa. Ubicamos nosotros, señores magistrados, la resolución criminal propuesta por la Fiscalía, el mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022. Si esta es la resolución criminal, vienen todos los actos anteriores, digamos, como en las fases del delito. Primero empezamos la fase interna, ideación, deliberación, resolución. Luego tenemos los actos preparatorios, actos de ejecución, y viene la consumación, presuntamente, para la Fiscalía, con el mensaje a la Nación. Esa es la única resolución criminal por la cual nos hemos defendido durante todo el juicio. Que ha habido una sola resolución criminal de rebelión. El recurso de nulidad 465-2017 nacional establece: la conspiración pertenece a una fase del iter criminis anterior a la ejecución y tiene naturaleza de acto preparatorio. Entonces estamos ya dentro de la fase externa, ¿no es así?, del acto preparatorio. Es lo que establece la jurisprudencia cuando hablamos de conspiración o dónde se ubica, ¿no es así?, dentro de los grados de desarrollo del delito. En este extremo, considerando los actos 1, acto 2 y acto 3 imputados a Manuel Elías Lozada Morales, todos estos, señores jueces, se encuentran de forma posterior al mensaje de la Nación. Posterior. Acto 1, acto 2, acto 3. Supuestamente se habría impedido el pase a los congresistas, se había ordenado que se cierren las puertas del Congreso. Esto fue después. Eso es un acto de agotamiento del delito. Y los actos de agotamiento son impunes, señores jueces. Son impunes. Si ahora se está proponiendo en mayoría imputar el delito de conspiración que retrocede al acto presuntamente ejecutivo, que sería el del mensaje de la Nación, Manuel Elías Lozada Morales no tendría nada que hacer en una desvinculación procesal por conspiración, porque en absoluto habría participado antes, ni en el acto, ¿no es así?, de ejecución, acto preparatorio, no. Manuel Elías Lozada Morales está ubicado en los actos posteriores al mensaje de la Nación. El fiscal ha propuesto los hechos, señores jueces. No se podría mutar en la desvinculación procesal señalando, por ejemplo, que Manuel Elías Lozada Morales está en el acto anterior. No, porque el hecho no tiene que mutar para la desvinculación procesal. Se tiene que respetar el hecho. Y el hecho postulado por el fiscal es que Manuel Lozada Morales actuó de forma posterior al mensaje de la Nación. Por ende, en consecuencia, señores jueces, no tendría relevancia jurídico-penal en mérito a esa nueva imputación de conspiración para rebelión la participación en los actos presuntamente atribuidos a Manuel Lozada Morales. No tendría relevancia penal dentro del delito de conspiración para rebelión, y es justamente lo que establece el recurso de nulidad 465-2017 nacional, que ha sido objeto de, en este caso, inobservado, ¿no?, por parte de la resolución en mayoría, que ha señalado el delito de conspiración. Por esas razones, señores magistrados, y además porque, bueno, por último, señalando el recurso de nulidad 1600-2007 emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde establece justamente, que es el único precedente que hemos podido encontrar respecto a la conspiración para rebelión, en concreto señalando y pronunciándose sobre una absolución de este delito, un extremo absolutorio de la sentencia incluso confirmada relativo al delito de conspiración de personas que habrían participado elaborando los documentos que servirían como sustento para los planes golpistas. Sin embargo, dice, dicha intervención no resultaría suficiente para ser considerados conspiradores. La pregunta entonces es, ¿qué sería necesario o qué es lo que motiva la desvinculación procesal para considerar que Manuel Elías Lozada es conspirador en este caso y en esta causa, y que en el desarrollo del juicio se haya acreditado un acto, por ejemplo, como el precedente, en relación a haber
elaborado un documento de un golpe de Estado. Esos actos, señores jueces, son inexistentes. Manuel Elías Lozada Morales, a través de esta defensa, se ha defendido en la etapa probatoria por el presunto cargo de coautor del delito de rebelión. Bajo esta premisa de la fase externa de la resolución criminal, que fue el mensaje de la Nación. Si es que vamos a hablar de conspiración, solicita formalmente esta defensa de que a través de este recurso de reposición se reponga justamente el extremo de la decisión de desvinculación procesal en el extremo de Manuel Elías Lozada Morales, a efectos de que se excluya esta decisión de desvinculación procesal en contra de mi patrocinado Manuel Elías Lozada Morales por las razones que he expuesto y porque su conducta, en todo caso en ese extremo, sería impune, señores magistrados. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Que continúen cada uno interviniendo como quiera respecto a la desvinculación. No, tenemos que correr el traslado de la reposición. Ahí está el fiscal. Sí, pero pasa por ahí. Que terminen todos y después le corremos a la fiscal. Si no, vamos a tener uno por uno. ¿Qué pasa si el abogado de Veneno, el abogado de Chávez, cada uno plantea la reposición y también otra vuelta que damos entramos? Con cada uno, Claro, porque ya hemos avanzado con la Procuraduría y la Defensa. Todos. Lo malo es que nos demoramos y perdemos tiempo. Bien, vamos a continuar con los demás sujetos procesales y, de ser el caso, luego vamos a correr los traslados para emitir los pronunciamientos. Bien, la defensa del señor Venero Mellado. Sí, con su venia, señorita directora de debates. Lo escuchamos. El Colegiado Supremo, al emitir la resolución 164 del 12 de septiembre del presente año, su decisión es que, en aplicación del artículo 374.1 del Código Procesal Penal, es anunciar, dice, a las partes la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto de debate adicional. Esto, como propuesta, es justamente señalar lo que dice el artículo 349 del Código Penal respecto al delito de conspiración para el delito de rebelión. Señorita directora de debates y señores jueces supremos, la defensa del señor Justo Jesús Venero Mellado, verdaderamente ante esta nueva posibilidad, hasta esta nueva calificación jurídica, diríamos, de los hechos como un debate adicional respecto al delito de conspiración, podría decir estaría conforme, en el sentido propiamente de que en el caso de autos, en el decurso de este proceso penal,
se ha podido definir claramente que el patrocinado simplemente cumplió funciones dentro de lo que correspondía al perímetro del Congreso de la República el día 7 de diciembre del año 2022. No obstante, nos oponemos, claro está, a esta nueva calificación que hace el Colegiado Supremo en mayoría, y verdaderamente me adhiero propiamente al voto singular que haya esgrimido en este caso el señor Juez Supremo Guerrero López, un voto en discordia, que por cierto, coincido con lo que en su fundamentación el señor Juez Supremo señala pues que este juzgamiento debe proseguir en estricta observancia de los principios constitucionales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la celeridad procesal. Esto que se refiere, pues, claro está en el artículo 139 de nuestra Constitución, inciso 3, propiamente. Y esto, señores jueces supremos, porque verdaderamente en el decurso de este juicio oral nosotros hemos podido sustentar nuestra postura desde los alegatos de inicio, en donde hemos señalado específicamente que en el decurso del proceso por el cual se le atribuía a mi patrocinado la coautoría del delito de rebelión, no habían elementos suficientes de juicio que pueda advertir al Colegiado Supremo que verdaderamente mi patrocinado haya cometido este delito en grado de coautoría. Por lo cual, a decir de esta desvinculación que hace el Colegiado Supremo en mayoría, si bien es cierto, la norma le faculta, hablo de la norma procesal penal, y también la jurisprudencia amplia que ustedes también han podido mencionar en la propia resolución, que es la que habla de la desvinculación propiamente. No obstante, señores jueces supremos, se tiene que tener en consideración algo, y esto sí lo hablo de una forma muy particular, muy personal. ¿Por qué? Porque este proceso penal, señores jueces, no solamente está siendo de opinión pública en el país, sino a nivel internacional, es de público conocimiento. Entonces, verificar que efectivamente en nuestra justicia pueda actuarse de una forma en que pueda imaginarse que estaría yendo contra los derechos de quienes ahora resultan acusados, es que se debe tomar en consideración, lo digo con mucho respeto. Yo sé que ustedes, señores jueces supremos, tienen todo el mejor interés en el hecho mismo de poder resolver esta causa, pero debería hacerse conforme a la acusación que hemos venido enfrentando las partes procesales, y consecuentemente esa acusación ha sido por el delito de rebelión, más no por el de conspiración. Eso es lo que la defensa del señor Justo Jesús Venero Mellado quiere dejar en claro el día de hoy respecto a esta oposición a la desvinculación que ha hecho la Sala Suprema en mayoría. Muchas gracias. Bien. La defensa de la señorita Chávez Chino. Gracias, señora magistrada. En principio, aplicando el artículo 415 del Código Procesal Penal, interponemos recurso de reposición. ¿Considera esa defensa que la Sala Suprema, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, debe reexaminar o debe examinar nuevamente su decisión, a tenor de lo que ya ha indicado la anterior defensa, en cuanto a que existe un voto del doctor Guerrero, en cuanto a que se debe continuar con el proceso, y en eso estamos de acuerdo, porque además ha indicado que con todos los elementos que hay, incluso se ha ido ya al acto de la sentencia, indicando que con todos los elementos que hay elementos tanto para absolver como para condenar. Eso es lo que ha indicado, y estamos de acuerdo con esa posición. Y la base de nuestra reposición, señores magistrados, la voy a fundamentar principalmente la resolución 164 del 12 de septiembre del año 2025, en el fundamento sexto, ya habla de que existen ya la disposición, desde la disposición 1 del 7 de diciembre del 2022 hasta la disposición 43 del 14 de diciembre del 2022, donde se concluye la investigación preparatoria. El Ministerio Público ya conoció, ya analizó, ya investigó el delito previsto en el artículo 349, es decir, el delito de conspiración. Porque además, señores magistrados, y aquí voy a irme al principio de legalidad. El principio de legalidad, continuar con esta postura, se estaría, estaríamos dirigiéndonos
contraviniendo el texto claro y expreso de la ley. Se estaría inaplicando el principio de legalidad. Y el principio de legalidad no solamente se toma desde la parte sustantiva, sino también en la parte adjetiva. En ese sentido, vamos a referirnos, señores magistrados, que no a los subprincipios del principio de legalidad y sobre todo al principio de taxatividad, como ya lo hemos planteado. No puede haber interpretaciones. Y aquí me voy, señores magistrados, para aplicar este principio de taxatividad, me voy a referir precisamente al artículo que se pretende aplicar, que es el artículo 374, el poder del tribunal y facultad del fiscal. El numeral 1 es claro, indica si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el juez penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos sujetos del debate, es claro, y esto lo subrayo, que no ha sido considerada por el Ministerio Público. En ese sentido, se estaría vulnerando el principio de legalidad bajo el subprincipio de taxatividad. Y aquí me voy, señores magistrados, por eso consideramos que se debe reexaminar esta resolución cuando el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal prevé que en el numeral 3 la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. En consecuencia, continuar con una postura aplicando un nuevo hecho, en este caso, que ya investigó el Ministerio Público, que ya hizo digamos, la investigación correspondiente en la etapa de la investigación preparatoria, no cabría introducir esta desvinculación. Y vamos al análisis dogmático, señores magistrados. El proceso seguido contra Bexy Chávez Chino y los demás acusados se circunscriben exclusivamente al delito de rebelión previsto en el artículo 346. Como lo vuelvo a repetir, no existe una imputación fáctica ni jurídica por conspiración para rebelión. El delito de conspiración para rebelión exige un hecho típico distinto: el acuerdo de dos o más personas para promover la rebelión. Prácticamente no existe en la acusación ni en las investigaciones ese acuerdo entre dos o más personas. Ello, señores magistrados, no es que se desprende automáticamente de los hechos ya acusados como rebelión, pues la imputación actual versa sobre un acto de ejecución. ¿Cuál es el acto de ejecución? Precisamente la lectura que dio el señor presidente constitucional José Pedro Castillo Terrones el día 7 de diciembre del 2022. Sobre esa base, el Ministerio Público ha venido trabajando el marco de imputación y lo ha circunscrito, lo ha subsumido en el artículo 346 del Código Penal. Incorporar, y esta defensa colegiada asume que incorporar el delito de conspiración implicaría introducir hechos nuevos no contenidos en la acusación ni en el auto de enjuiciamiento. Si la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia pretendiera condenar, vamos a irnos más allá, pretendiera condenar por conspiración para rebelión, se estaría violentando el principio acusatorio y previsto en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal y el artículo 139, numeral 3 de la Constitución. Porque la defensa, señores magistrados, no tiene la posibilidad de discutir ni refutar esa imputación en investigación preparatoria ni en juicio. Ahora,
Concluyendo, sabemos que no es posible aplicar el artículo 374 para introducir el delito de conspiración para rebelión en este caso, porque lo dice el propio artículo, que no haya conocido el Ministerio Público. En este caso es claro. Y es más, señores magistrados, estamos hablando en la acusación fiscal, en el numeral 4, itinerario del proceso de investigación, numeral 4.2 y siguientes. Desde el numeral 4.2, de fecha, le está la disposición 1, de fecha 7 de diciembre del 2022. Ya la Fiscalía ha investigado el delito de conspiración. Con fecha 8 de diciembre del 2022, se emitió la disposición número 2, se sigue investigando el delito de conspiración. Y así continuamos hasta la disposición, como ya lo he indicado también en la propia resolución 164 del 12 de septiembre, que se sigue hasta la disposición 43 del 14 de diciembre del 2022. En consecuencia, señores magistrados, la desvinculación solo habilita la variación de la calificación jurídica dentro de los mismos hechos acusados. Dado a que la conspiración para rebelión supone un supuesto fáctico autónomo y previo al delito de rebelión, ya la colega, la Madrid, ha hablado del iter criminis, ha hablado de la fase interna y la fase externa, ha hablado del agotamiento, ha sido extensa, lo ha explicado claramente. El delito supone un supuesto fáctico autónomo y previo al delito de rebelión, no posterior. Su introducción en juicio sería una imputación sorpresiva e inconstitucional, vulnerando el principio de legalidad, como ya lo hemos advertido. El principio de legalidad no solamente se va a la parte sustantiva, sino también a la parte adjetiva. También se afectaría el principio acusatorio y el derecho de defensa. En consecuencia, cualquier intento de aplicar el artículo 374 para adicionar al delito de conspiración para rebelión debería no ser, digamos, tomado en cuenta por ser improcedente. Eso es todo lo que tengo que decir, tenemos que decir, señora magistrada. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. Bien, señor juez, igual le voy a pedir, de todas formas, quizás en algún momento de que esté interviniendo, me dan ganas de hacer tos, ¿no? De toser, estoy un poquito mal. Y voy a hacer una pausa, por favor, ¿sí? A ver, nuestro pedido en sí se sustenta en el artículo 404 del Código, facultad de recurrir a las resoluciones judiciales, y en el artículo 415, el cual establece la reposición. Y en el punto 2 se habla de que en una reposición se pueden plantear tanto vicios como errores. Nosotros planteamos una reposición argumentando en que en la resolución de fecha 12 de septiembre del año 2025 emitido por vuestra judicatura existen errores y existen vicios. Los errores afectarían la justificación propiamente de la resolución y los vicios la validez de la resolución. ¿Cuáles son los errores? En concreto son dos. El primer error es una mala construcción de los hechos en la resolución. El segundo error es una mala interpretación y aplicación del artículo 374. Respecto a los vicios, tenemos vulneración a derechos fundamentales, esto es debido proceso en distintos ámbitos que ya los voy a empezar a desarrollar. Respecto al primer punto, errores de hecho. Cuando usted, señora Carvajal, toma lectura de la resolución, usted hace la lectura de la resolución que la tengo acá, y usted dice, según el requerimiento acusatorio de fecha 15 de diciembre del año 2023, formulado por el representante del Ministerio Público, y empieza a narrar los hechos respecto a la acusación. Sin embargo, en esta acusación, esta es la principal, la génesis, la originaria acusación de Fiscalía por el delito de rebelión. Y hay que recordar que esa resolución, esa acusación, perdón, fue absuelta por los abogados, en este caso el del señor Willy Huerta en su momento. Fiscalía saneó, trajo ya la acusación saneada conforme al 352, dentro de los 5 días que le dieron, y se cambió propiamente ciertas circunstancias. ¿Por qué esto es importante? Porque usted cuando lee la resolución y está en la parte precedente, usted lo que dice es,
Con fecha 6 de diciembre del año 2022 se llevó a cabo una reunión entre el exmandatario José Pedro Castillo Terrones y los hoy acusados en la presidencia del Consejo de Ministros. La entonces presidenta del Consejo de Ministros, Bexy Chávez, el jefe de gabinetes de asesores de la PCM, Aníbal Torres, Arturo Huerta, en el entonces ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, y en la que dichos ciudadanos idearon los actos preparatorios. Esa resolución con estos hechos es unos hechos construidos totalmente erróneos. ¿Por qué? Porque se emite lo que es el auto de enjuiciamiento, conforme al artículo 353, y en el auto de enjuiciamiento no queda así el hecho histórico. Porque obviamente lo que usted lee es una acusación inicial. Se sanea, según el íter que establecen aquí, página número 6 del auto de enjuiciamiento. La defensa del acusado Huerta Olivas, mediante escrito 7 del 8 de marzo del año 2024, realizó observaciones formales y sustanciales. Cuando quede el hecho fijado, que es el que hoy día viene para juicio, eso está en la página número 10 del auto de enjuiciamiento. Y claramente, en la parte precedente no aparece el señor Huerta. Y no aparece como en la acusación, en el cual sí dice que supuestamente el día 6 el señor y los demás idearon, que es la parte precedente original de acusación de fiscalía. En el auto de enjuiciamiento lo que únicamente establece respecto al señor Huertas es que con fecha 6 de diciembre del 2022, el exministro del Comercio Exterior y Turismo, Robert Helber Sánchez Palomino, quien ingresó a las instalaciones a las 11:54, permaneció hasta las 7:03. Y el exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, quien estuvo presente alrededor de las 5:34, concurrieron al Palacio de Gobierno, donde se encontraba el ex jefe del Estado, José Pedro Castillo. Punto final. Y luego dice, al término del día, de ese mismo día 6, a las 21:49 se llevó a cabo una reunión entre el exmandatario José Pedro Castillo Terrones, el ex jefe de gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres, y la presidenta del Consejo de Ministros, Bexy Chávez, en el despacho presidencial, quienes se encargaron de coordinar los actos. Independientemente de que si haya sido verdad o no, y eso se está mirando ahora en este juicio, lo que queda en el auto de enjuiciamiento es que el señor Huerta el día 6 no participó de ninguna coordinación. Entonces, ¿cómo usted construye una resolución que es la del 12 de septiembre que viene hoy día a ser impugnada, hablando estrictamente de la acusación? La pregunta es entonces, ¿para qué es que los colegas o los abogados absolvieron? ¿Para qué se da el 352, que es la devolución? ¿Para qué se da el 353, que es justamente el auto de enjuiciamiento y los límites del hecho fijado del objeto de prueba que viene para juicio? Por eso que decimos que hay un error en la construcción del hecho, porque el hecho tal cual usted lo leyó en la resolución no es así. El hecho es que se absolvió y el señor Huerta, según el auto de enjuiciamiento del juez de investigación preparatoria, indicó claramente que él no participó en una supuesta reunión que Fiscalía ha indicado. El segundo punto, mala interpretación de la norma. Y voy a decir por qué para mí como defensa hay una mala interpretación del artículo 374. El 374, señores magistrados, lo que establece es muy claro. Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el juez penal observara la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público. Entonces la pregunta es, ¿la conspiración fue considerada por el Ministerio Público, sí o no? Vayamos a su resolución, que se leyó, la resolución de vuestra judicatura. En la penúltima página de la resolución, lo que se establece es lo siguiente. Inciso 1 del 374. Anunciar a las partes la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate adicional a la propuesta por el Ministerio Público, y es aquella que justamente regula el artículo 349 del Código Penal. Conspiración para el delito de rebelión. De modo que queda habilitada la facultad del tribunal de analizar ampliamente los hechos y la prueba en virtud de ambos tipos legales, tanto previsto en el artículo 346 del Código Penal rebelión como el tipificado en el artículo 349. Conspiración, sin perjuicio de las otras figuras que se invoquen en la acusación, que ésta será evaluada independientemente. Segundo, correr traslado a las partes para que se puedan pronunciar expresamente sobre la tesis planteada y, de ser el caso, se puedan proponer las pruebas a consideración necesario. Firmado los señores jueces. Y hay otra partecita que dice, por otro lado, en su oportunidad, y esto me interesa mucho que quede muy claro, en su oportunidad que el Ministerio Público haya considerado una calificación jurídica alterna, que en el discurso de la investigación la haya desestimado y se haya orientado hacia un determinado tipo legal, no es óbice, es lo que ustedes indican en la resolución, no es óbice
para que el tribunal ejerza la potestad que otorga el dispositivo legal antes invocado. 374, inciso 1. La pregunta es, ¿por qué no sería óbice? Si el 3741 claramente dice, hechos objeto del debate que no ha sido considerada. Entonces, ¿cómo el 374, que es ley propiamente, establece hechos que no han sido considerados, calificación jurídica que no ha sido considerada, y usted emite una resolución que dice, no, es que lo haya considerado, eso no es óbice? Y ahí hay que hablar sobre las interpretaciones propiamente de la ley. Y eso hace, señora magistrada, que yo acuda a un libro, que es el libro de Sistema Jurídico, Introducción al Derecho, y recordar pues mis primeros ciclos en la universidad del profesor Marcial Rubio Correa, y ver y analizar los tipos de interpretaciones, porque de repente usted tiene una interpretación según criterio de ustedes, y hay que ver cómo se podría interpretar esto. Y ahí se habla de la interpretación, por ejemplo, señores jueces, literal, ratio legis, sistemática, por comparación con otras normas, sistemática por la ubicación de la norma, interpretación histórica, sociológica, axiológica. Y esto de acá debería de interpretarse de una manera literal o bajo ratio legis. Entonces, literales según la gramática y el diccionario. Claramente lo que dice acá es una calificación no advertida. El fiscal, cuando inicia la investigación y empieza a investigar y recopila actos de investigación, también califica la posibilidad de tener ahí lo que es un hecho delictivo por conspiración. Entonces, investigó por conspiración, formalizó por conspiración y rebelión. Y cuando el fiscal termina su investigación, el fiscal decide. Y el fiscal dice, yo voy a acusar por conspiración, por rebelión, o de repente un requerimiento mixto, pero el fiscal desiste él propiamente. Y dice, esto de acá para mí es rebelión, porque yo como fiscalía y mi autonomía propiamente en un sistema acusatorio, digo que esto de acá es rebelión, y él postula rebelión y acusa por rebelión, y las partes se defienden por rebelión y absuelven por rebelión. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se emita una resolución que diga, no, es que el fiscal haya pues investigado por eso no es óbice, dice? Entonces, yo quisiera saber cuál es la interpretación propiamente a la norma, o cómo es que se interpreta la norma propiamente. Razón por la cual digo, hay una mala interpretación del artículo 374, porque el 374, y termino con este punto, claramente dice, deberá de advertir, claro, cuando en la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada. En este caso la pregunta es clara y no hay que ser, pues, con muchísimo respeto, eruditos en el derecho para poder entender si es que el fiscal consideró anteriormente la conspiración o no, y la respuesta es que sí, sí la consideró. Y si es que sí la consideró, usted no puede emitir una resolución diciendo que eso no es óbice, porque sentiría de que ya después se está haciendo una acción fuera de la norma procesal y los límites que ustedes tienen como magistrados. Respecto al tema de los vicios, ¿por qué decimos que también, más allá del tema de la revocatoria, donde pedimos que se reconsidere y se coja la postura del doctor, pues, que votó distinto a ustedes? Ahora, ¿por qué indicamos que hay vicios? ¿Por qué? Porque en la lectura de la resolución se aprecian vulneraciones de debido proceso, se aprecia vulneración de lo que es el artículo 139 de la Constitución, el mismo que establece la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional en el inciso 3, 139 de la Constitución. En principio, ¿se ha afectado el debido proceso? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Vayamos a ver el título preliminar, señores magistrados. El título preliminar, que son artículos de interpretación de todo el Código Procesal Penal, en su artículo 1 establece: la justicia penal es gratuita salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este código. Se imparte con imparcialidad. Entonces decimos que acá se está afectando a la imparcialidad independientemente de lo que ya usted se ha pronunciado anteriormente, y no en este juicio, sino a nivel de investigación, en los incidentes que ha tenido. Sentimos que estamos ante una resolución emitida por una magistrada que tiene pues cierta parcialidad. ¿Por qué? Porque es notoria para mí, con mucho respeto dentro de la resolución, desde el punto que se dice, no, es que así se haya advertido, eso no es óbice. Entonces siento que no es una resolución propiamente imparcial. Segundo, toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio. El contradictorio propiamente toma primacía cuando un defensor, en este caso mi persona, contraexamina, por ejemplo, a un testigo. Durante todo este juicio han venido muchos testigos. Nosotros como defensa únicamente hemos contraexaminado en el lineamiento a la rebelión. Y a lo que en su momento en el alegato de apertura yo dije y sostuve y dije para el señor Willy Huerta, no hay rebelión, no hay coautoría, no hay función, no hay rol, no hay dominio del derecho común. Y todas mis preguntas, si es que las hice en su momento, fueron en lineamiento a la defensa de la rebelión. Entonces, hoy en día, si es que se nos pretende cambiar a conspiración, ¿se afecta el contradictorio? Sí, pues, porque yo no pude examinar a la prueba, yo no pude preguntar a la prueba, yo no pude preguntar de respecto a lo que son acuerdos previos, no lo hice. ¿Se afecta? Sí, se afecta.
Tercer punto, igualdad de armas, que también se establece en el título preliminar. Inciso 3, las partes intervendrán al proceso en igualdad de posibilidades. Yo sí, con esta resolución que se está emitiendo, siento que no estoy en igualdad de armas. ¿Por qué? Repito, por la sencilla razón de que el abogado defensor, señores magistrados, también hace defensa y activa. Entonces, cuando se investiga desde preliminar y se formaliza, el abogado defensor que hace defensa sabe qué incorporar bajo un lineamiento de defensa. Y se investigó por el delito de rebelión. Toda la teoría del caso, porque la teoría del caso, por más que aparezca un juez y diga que no sirve, sí sirve. La teoría del caso se construye desde las diligencias preliminares, desde que se formaliza. Y por teoría del caso yo sé qué cosa pregunto, a quién me incorporo como testigo, qué pruebas pido. Entonces, no hay igualdad de armas, ¿por qué? Porque nos defendimos en su momento bajo una teoría del caso de rebelión. Y si hoy en día nos cambian la figura conspiración, obviamente no tengo igualdad de armas, porque no me puedo defender, no puedo retroceder el tiempo, no puedo proponer testigos sobre conspiración, no lo podría hacer. Bajo ese contexto, sostenemos que también se afecta a lo que es la igualdad de arma para el señor Willy Huerta y para la defensa. Se afecta el artículo 356 que establece los principios del juicio, propiamente contradicción, porque repito, hemos preguntado únicamente por rebelión y no por conspiración. Se afecta lo que establece en el inciso 14, el artículo 139 de la Constitución. Y me voy a permitir a leerlo rápidamente. Sí, pero no, sobre el tema de imputación sobre todo. Es un tema distinto. El inciso 14 establece el principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso, punto. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente. Causas, razones de su detención propiamente o de su investigación, y el que el día de hoy se diga que esto es conspiración, obviamente pues afecta el principio de la inviolabilidad propiamente de la defensa y de la imputación ahora en juicio. Porque, repito, el señor se defendió por rebelión, independientemente de que esté a su defensa a nivel de investigación y los actos que haya hecho fue sobre lo que es rebelión. Por otro lado, se afecta también el principio acusatorio. ¿Y por qué el principio acusatorio, señor magistrados? Porque en el principio acusatorio, y ustedes lo saben a la perfección por su calidad de jueces y experiencia que tienen muchísima más amplia que yo, en el principio acusatorio existen roles, existen funciones, y la función del señor fiscal es acusar claramente, claro, cuando él tiene una imputación y elementos que puedan sustentar su imputación. Y la función de ustedes es juzgar con eso que tienen. Y si es que el fiscal no logra probar a nivel de juicio con la prueba que él presentó, porque la actividad probatoria es de fiscalía, ustedes no podrían reemplazar la figura. Y decir, claro, como no se probó rebelión, pues hoy día, y con mucho respeto como magistrados, sí conspiración. Entonces sentimos que se está afectando ciertas funciones, roles diseñadas ya en este sistema procesal peruano que tenemos. No es una figura muy común la desvinculación y bueno, en este caso pues me gustaría que en su momento, en su resolución, ustedes expliquen respecto del por qué el apartamiento y si es que para ustedes se puede quebrar o no el tema del principio acusatorio cuando ustedes se desvinculan. Se afecta algo muy importante que también ustedes han leído en su resolución, el apartamiento de la jurisprudencia, en este caso el Acuerdo Plenario 4/2007. Cuando usted hace lectura, señora magistrada, a la jurisprudencia 4/2007, es esta que establece justamente la desvinculación procesal, que viene del antiguo modelo. Se hace lectura a la página, al fundamento número 12 en su resolución. Y lo que establece el fundamento número 12 es totalmente alejado a lo de el señor Willy Huerta. Y lo voy a explicar. El fundamento número 12 dice, si bien es posible que ante el tribunal se dicte una sentencia apartándose de los exactos términos de la acusación, esa posibilidad requiere del cumplimiento de determinados requisitos. La norma procesal últimamente invocada impone al tribunal que de oficio plantee la tesis de desvinculación en dos supuestos habilitados: nueva tipificación e incorporación de circunstancias agravantes. Es evidente que no hará falta del planteamiento de la tesis cuando el acusado, por ejemplo, en su resistencia incorporó una distinta calificación jurídica de los hechos acusados como argumento principal, alternativo o secundario, ya sea expresa o implícitamente. Es decir, en este último caso, cuando sin proponerlo puntualmente es evidente que incorporó ese planteamiento en estrategia defensiva. Y usted utiliza eso y habla sobre las defensas, y lo dice en su resolución, claramente lo dice. A ello se añade
En la intervención de las partes procesales se ha advertido que en reiteradas oportunidades se ha hecho alusión a elementos que contingentemente pueden ser o pueden calzar en el delito de conspiración para el delito de rebelión. Y ahí usted habla sobre el alegato inicial de la señora Bexy Chávez, la cual dijo la mera intención o conspiración queda fuera de todo tipo penal. Luego usted habla respecto a la intervención del acusado Venero Mellado, luego se habla respecto a lo que vendría a ser la defensa del acusado Lozada Morales, luego se habla de la defensa técnica de Aníbal Torres y luego se habla de la defensa técnica de la acusada Chávez Chino, pero en ningún momento se habla de que el abogado defensor del señor Willy Huerta trajo a este juicio la idea de conspiración, porque jamás lo traje, porque yo desde que inició el juicio, desde que vi la acusación, dije que para el señor no había coautoría. Y jamás en ningún momento durante todo este juicio yo he dicho, señor magistrado, de repente esto no es rebelión, pero puede ser conspiración, pero absuelvan por rebelión. No lo dije, porque para mí no hay conspiración, ni siquiera rebelión ni conspiración. Entonces, ustedes utilizan este acuerdo plenario para decir las mismas partes en la defensa, en la audiencia, en juicio, lo han dicho, pero no hablan nada sobre Willy Huerta, pues. Porque si escuchamos las 60 y pico de sesiones, jamás yo hablé de conspiración. Y hacen una resolución pues en bloque para todos, pero solamente hablan de 6 defensas y no de la mía. Bajo ese criterio también siento que se ha apartado totalmente al acuerdo plenario 4/2007, fundamento número 12. Se ha apartado también en este razonamiento para esta resolución de la casación 616/2021 Junín, que establece en el fundamento sexto 5 presupuestos fundamentales, señores magistrados, para la desvinculación. Y voy a atacar 3 en concreto. Casación 616/2021 Junín, fundamento sexto. A. Homogeneidad del bien jurídico tutelado, no lo voy a discutir. B. Inmutabilidad de los hechos y pruebas, sí lo voy a discutir. ¿Por qué? Porque si es que ustedes ahora dicen en su resolución, no, es que puede haber conspiración, hay conspiración, obviamente se está cambiando el hecho, y esto desde una muy sencilla explicación. Los hechos, y ustedes lo saben, señores magistrados, se dividen en 3 partes: precedente, concomitante y posterior, ¿cierto? Respecto a lo que es rebelión, el precedente hubiera sido pues la coordinación propiamente, porque era rebelión consumada. El concomitante era la rebelión propiamente, el alzamiento de armas, y lo posterior, claro, la detención y lo que pasa. El señor Huerta no aparece, y ya lo he demostrado en el auto de enjuiciamiento en la parte precedente. Él no coordinó, él no habló, él no charló, jamás lo hizo con nadie. Ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni con quién. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos quieran cambiar el hecho y él no estuvo en precedente y la conspiración, el concomitante sería el acuerdo? Entonces, si no hay un precedente para rebelión, ¿cómo podría haber un acuerdo para conspiración? ¿Dónde estaría ubicado en el precedente, concomitante y posterior? Entonces, bajo esa lógica, sostenemos, señores magistrados, que se han apartado totalmente de lo que es la casación 616/2021, Junín, y obviamente cuando en la resolución que ustedes emiten hay errores, afecta la validez, y pedimos la revocatoria para que puedan reconsiderar su postura y tengan la postura del señor juez. Y por otro lado, cuando en la resolución hay vicios propiamente de la motivación, se afecta la validez propiamente, y pues, cuando hay errores se afecta la justificación, cuando hay vicios se afecta la validez. Bajo esos criterios, pedimos a ustedes que o se reconsidere la postura o se declare nula. Se declare nula y se emite una nueva resolución teniendo en cuenta lo que se ha dicho, ¿no? El por qué, según sus mismas resoluciones, ustedes pues interpretan de que no es óbice, más allá de que se había investigado y teniendo en cuenta lo de la conspiración. Muchísimas gracias, señores magistrados. Gracias a usted. Bien, la defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señores jueces. Tal cual me han precedido las defensas que han hecho su alocución con respecto a presentar sus recursos de reposición, esta defensa también va a presentar en el mismo sentido. 415, también igualmente por errores y por vicios realizados por el colegiado, los mismos que afectan el derecho de defensa de mi patrocinado y el derecho a un juicio justo y a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Voy a empezar haciendo mías las palabras del doctor Guerrero, quien calificó precisamente y se desvinculó de las dos partes, no hizo suya la tesis planteada por las partes, en este caso el doctor Neira y la doctora Carvajal. Y él planteó 3 fundamentos de carácter constitucional: la tutela jurisdiccional efectiva, como ya lo repetí, el debido proceso y de igual manera el derecho de defensa.
Pero él manifestó de que él estaba de acuerdo con todos los hechos, pero que él ya tenía toda la tesis en la cual él podría en ese fundamento hacer suyo, ya sea para absolver o para sentenciar. Hago mío esas palabras del doctor Guerrero, ¿por qué? Porque en este proceso, señores jueces, lo más importante es la mutabilidad del hecho. Si se inmuta o no se inmuta el hecho concreto para la desvinculación. El hecho concreto que nos ha traído la Fiscalía desde que el primer momento que recibí lo que es todos los documentales, asumí como defensa pública del señor Castillo Terrones, es claro y concreto. El día 7 de diciembre del año 2022, y quiero empezar, antes de iniciar con esto, quiero empezar refiriéndome al artículo 349 del Código Procesal Penal, que es precisamente sobre la acusación. En el artículo primero, en el fundamento primero, dice: la acusación fiscal será debidamente motivada. En el numeral B nos dice: la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, el hecho concreto, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. El hecho concreto, nos vamos a remitir a ese hecho concreto por el cual me trajeron aquí a defender al señor Pedro Castillo Terrones. Porque el día 7 de diciembre, a las 11:40 de la mañana, el señor Pedro Castillo Terrones, a través de un canal de televisión del Estado, él llegó a todo el Estado peruano a través de un llamado mensaje, tal cual lo llama el representante de la Fiscalía, para nosotros una proclama, en las cuales él dijo lo siguiente: dio a conocer su decisión de disolver el Congreso de la República, reorganizar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, y estableció un gobierno de excepción en flagrante atentado contra los poderes del Estado, el orden constitucional del Perú y la autonomía de los organismos que forman parte del sistema de justicia. Situación que conllevó a que el exmandatario sea vacado en la misma fecha por el Congreso de la República y posteriormente detenido en flagrancia delictiva por la Policía Nacional del Perú. Fundamento 4.1, itinerario del proceso de investigación presentado por el fiscal en su control de acusación. Para nosotros, representa, tal cual lo dice el artículo 349 del Código Penal, del Código Procesal Penal, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. Porque tenemos que iniciar con un hecho concreto. Voy a hacer mío las palabras del doctor Celis Aymar, quien nos dijo claramente: si tú te vas a un juicio, tienes que saber que Pedro mató a Juan. El hecho concreto es que Pedro mató a Juan. Los hechos concomitantes, precedentes, concomitantes y posteriores son aquellas circunstancias, tal cual lo dice el Código Procesal Penal. Son circunstancias que acompañan al hecho concreto por el cual nosotros venimos a juicio. Y el proceso concreto es que a nosotros nos dijeron el señor Pedro Castillo el día 7 de diciembre. Sobre esa base concreta, que supuestamente en esa fecha se levantó en armas, nosotros hemos hecho la defensa. Hemos realizado una defensa constante a determinar de que solamente, y hemos reconocido en este proceso, la defensa ha reconocido como punto número 1 que los hechos se encajan precisamente en una infracción constitucional. En ningún momento la defensa ha debatido lo que se llama el delito de conspiración. Mis colegas ya me han precedido, ya han mencionado las casaciones, ya han hablado sobre las bases y los puntos centrales de lo que es la desvinculación, el 374.1, con respecto a que los jueces no deben adicionar tipos penales, con que nos están trayendo un tipo penal que están mutando, pero nosotros vamos a ir directamente, y eso también voy a hacer mío, lo que han dicho los colegas. Pero voy a referirme explícitamente a la desvinculación que ustedes han hecho sobre la atribución a la defensa de Pedro Castillo sobre una desvinculación implícita, que está precisamente en el Acuerdo Plenario 4/2007, donde ustedes implícitamente asumen de que esta defensa en una oportunidad dentro del proceso mencionó la palabra conspiración. Tal cual lo dijo las defensas que me han precedido,
Para que esto sea cierto, tal cual se presume, tal cual ustedes han presentado a este debate, es que nosotros hayamos presentado este hecho de conspiración bajo el principio de favorabilidad y bajo el principio de iura no vicuria que ustedes nos han detallado, que es la desvinculación. Nosotros deberíamos haber presentado una hipótesis alternativa. Es decir, nosotros podríamos haber dicho, dentro de esta defensa material o defensa legal, que nunca hubo rebelión, que nunca se usó armas, pero que a lo mucho mi patrocinado, Pedro Castillo, acordó con los ministros Bexy Chávez, Willy Huerta y el asesor Aníbal Torres ejecutar un levantamiento armado, sin éxito. Y la finalidad de cambiar el sistema de gobierno. Aquí, nosotros sí hubiéramos puesto sobre la mesa la incorporación de un delito distinto, pero relacionado como la conspiración. Pero la defensa no, nunca manifestó, nunca les brindó a ustedes una hipótesis alternativa. Nosotros negamos ello, ¿y por qué razones? El colegiado dice en voto en mayoría que esta defensa en forma implícita sí lo hizo. En la sesión 40, prueba 35, dice, para nosotros nos da avisos que los actos preparatorios, supuestamente actos conspirativos de una rebelión, no podrían haberse dado porque así lo demuestran las cámaras. Pero no tomen en cuenta lo mencionado por el señor fiscal, que se refiere a la misma prueba 35, en la sesión 39 del 26 de junio del año 2025, que alegó con respecto a esta prueba y presencia del señor ministro Bobbio y el comandante general del ejército Walter Horacio Córdoba Alemán en Palacio. Ese fue el contexto del debate. A horas 2.4357 dice, eso lo corroboramos a través de este documental. Esto lógicamente refuerza la tesis incriminatoria en el sentido de que se quería colocar a otra persona, a otro comandante general para materializar en este caso la disolución del Congreso a través del mensaje presidencial. Debemos de destacar las horas en las cuales se dio esta reunión antes del mensaje presidencial, siendo lo antes manifestado por esta defensa como respuesta a lo mencionado por la Fiscalía. Pero además esta no fue nuestra conclusión, también forma parte de la sesión 40. Sesión 40, prueba 35. En conclusión, estos documentos para la defensa no representan más allá que un día y común corriente que determinarían prácticamente que a las 11:40 el señor presidente de la República solamente realizó un acto improvisado, un acto personal, leer un mensaje a la nación sin apoyo de nadie, sin contar con el apoyo de ninguna de las personas que estaban allí desfilando por Palacio de Gobierno en un día normal. Eso es todo. De ser así, en caso que ustedes tomaran esta frase mencionada por esta defensa en la sesión 35, entonces tendría que contarse aquí con dos sujetos adicionales, porque esa era la respuesta que se dio al Ministerio Público, el ministro Bobbio y el comandante general Córdoba Alemán, aludidos en dicho contradictorio que no forman parte de este debate. Señores jueces, nosotros nunca hemos aceptado y ni hemos alegado el delito de conspiración. En la sesión 21, en la hora 2.2316, en la oralización, documental número 1 de prueba para rebelión, folios número 758 al 760, acta fiscal de fuente de prueba de fecha 7 de diciembre del año 2022, transcripción del mensaje a la nación proclamado por José Pedro Castillo Terrones, la defensa menciona. Esa fue una respuesta que, si bien es cierto, es inconstitucional, no llega al nivel extremo solicitado por el tipo penal. Para nosotros, el acta fiscal no prueba un alzamiento violento con el uso de las armas. El mensaje es un acto político, no de rebelión. No hay mención o aceptación, señores jueces, de actos conspirativos. Así también lo mencionamos en el documental número 4 de la prueba de las pruebas del tuit de la Junta Nacional, es una respuesta a un acto inconstitucional. Queremos traer, señores jueces, a través de esta, tal cual lo dice el Acuerdo Plenario 4-2007, con respecto a que esa no sería, lo voy a leer completo, el fundamento 14 dice, establecer como doctrina legal conforme a los fundamentos jurídicos 8 a 12 que el tribunal, sin variar o alterar sustancialmente el hecho punible objeto de acusación, puede plantear la tesis de desvinculación. Pero aquí viene la excepción. Esta no es necesaria si la nueva circunstancia o la distinta tipificación, siempre que se respete la homogeneidad del bien jurídico protegido, ha sido propuesta expresa o implícitamente por la defensa. Nosotros en ningún momento hemos planteado una hipótesis alternativa. Estamos aquí por un proceso, por un acto concreto,
la lectura de la proclama presidencial del 7 de diciembre con sus elementos precedentes, concomitantes y posteriores. Motivo por el cual nosotros creemos de que su judicatura debe de apartarse de esta, la defensa solicita que se declare improcedente la solicitud planteada por su judicatura, voto en mayoría, con respecto a la desvinculación por el delito de rebelión. Eso es todo y me uno a lo ya fundamentado por mis colegas que me han precedido. Una precisión, usted planteó reposición, ¿no es así? Correcto. Gracias. El doctor Llerena Mariaca. Sí, magistrados. Señora directora de debates, esta defensa solicita que se declare de oficio, primero que se desestime y que se declare improcedente por las siguientes razones. El día 12 de septiembre del ¿Pero 2025, qué plantea? ¿Plantea reposición? ¿Cuál es su pretensión? No solamente estoy solicitando que se desestime y que de oficio se declare improcedente la propuesta efectuada por ustedes. Continúe. Gracias, magistrada. Señora directora de debates, el día 12 de septiembre del 2025, mediante la resolución 164, se hace una propuesta por parte de, en mayoría por parte de este colegiado, en el cual nos proponen una desvinculación. Primero, vamos a señalar que ustedes utilizan hechos de imputación concreta efectuadas por el Ministerio Público. Es extensa, 53 folios, de los cuales hacen alusión a las circunstancias precedentes. Y nos vamos a ir al análisis de la circunstancia precedente número 5. Dice lo siguiente, dicen ustedes en alusión a lo que dice el Ministerio Público respecto de la imputación concreta. Dice lo siguiente. El 6 de diciembre del 2022 se llevó a cabo una reunión entre José Pedro Castillo Terrones, Betsy Betsabe Chavechino, Aníbal Torres Vázquez, Willy Arturo Huertas Olivas, Roberto Sánchez Palomino. Dichos ciudadanos idearon los actos preparatorios y ejecutivos para atentar contra los poderes del Estado, para lo cual decidieron disolver el Congreso de la República. Esto es un elemento, magistrada, de carácter precedente. Nos vamos ahora a la imputación concreta. ¿Qué es lo que dice el Ministerio Público y lo que ustedes están asumiendo? Muy bien. Magistrada, para eso nos vamos a recurrir a la resolución en mención, a la resolución que ustedes han emitido, la 164, en el folio número, permítame, 35. Después de esa locución o el mensaje dice, en concreto, este es el núcleo duro de la imputación ofrecida por el Ministerio Público. Y dice lo siguiente, de esta manera, el entonces presidente de la República, aprovechando su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se alzó en armas, reitero, se alzó en armas, conjuntamente con sus ministros, a fin de quebrar el orden constitucional e instaurar ilegalmente un gobierno de excepción. Magistrados, entonces, estamos hablando de que si hay un levantamiento armado, es decir, la imputación en concreto formulada por el Ministerio Público es alzamiento armado, es decir, un delito consumado, a título de delito consumado. Muy bien. Si es un delito consumado, entonces tenemos que hacer un análisis. Empiezan con la ideación, deliberación y ejecución. La tesis del Ministerio Público dice, señor, con este acto ya se ha concluido. Entonces, tenemos que remitirnos a lo que ha sucedido, básicamente, magistrada, en la investigación preparatoria. ¿Cuándo se efectúa la investigación preparatoria? Se emite la resolución de investigación de formalización de investigación preparatoria el 8 de diciembre de 2022. Se imputan 4 delitos. Delito, rebelión, conspiración, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública. Es decir, el delito de conspiración ha sido considerado y ha sido evaluado en el periodo del 8 de diciembre del 2022 al 15 de diciembre del 2023. Estamos hablando, magistrada, casi 13 meses, aproximadamente, 13 meses. Y ha descartado, es decir, ha descartado el Ministerio Público considerar el elemento de, o el delito de conspiración. Magistrados, vamos a hacer un análisis respecto del
de las fases del delito: la ideación, la deliberación y la ejecución. El Ministerio Público está postulando este delito de rebelión a título de delito consumado. Es decir, ya habría pasado la fase de la conspiración, magistrada. Ha pasado esa fase. Entonces, ponemos un caso similar para poder entender. En el caso de un homicidio, una persona quiere asesinar a otra, compra un arma, está en la idea, y va a ejecutar y asesina de 2 puñaladas. Es un delito consumado y agotado. El Ministerio Público imputa homicidio calificado por haber asesinado a la persona. Ya el tipo penal y la forma de delito está presentado como delito consumado. Entonces, ustedes nos proponen una fórmula, nos dicen lo siguiente, ¿no? Estamos proponiendo a ustedes para que se aplique el artículo 374, dice, ¿no?, del Código Procesal Penal, que señala: si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el juez penal observa la posibilidad de la calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerado por el Ministerio Público. Magistrada, estoy señalando que en la formalización el 8 de diciembre del 2022 ha sido considerado el delito de conspiración y no ha sido estimado durante el proceso hasta la acusación. En tal sentido, magistrada, no se podría retrotraer, porque el delito de conspiración es un delito en la que implica un acuerdo de 2 o más personas para el delito de rebelión. Es un delito anterior. Es decir, el Ministerio Público ha asumido de que ya no hay esa fase del delito de conspiración. Lo que existe es ya un alzamiento armado, según lo que dicen ellos. Por último, para concluir, magistrado, consideramos que esta propuesta, magistrada, conculca las etapas del proceso en las cuales en la investigación preparatoria tenemos algunas facultades de investigación y las tiene ese acto, o sea, se realiza ante la policía y ante la fiscalía. Conculca la etapa intermedia, es decir, nos estaríamos retrotrayendo y pasándonos el control judicial por parte del juez de investigación preparatoria, quien hace la revisión del requerimiento acusatorio. Conculca plantear cuestiones previas, conculca plantear excepciones, conculca plantear sobreseimientos, conculca plantear tutela de derechos con carácter exclusorio de pruebas, vulnera el derecho preclusión procesal, atenta contra el derecho a probar, atenta contra el derecho de actuar prueba con anterioridad, es decir, a la etapa de investigación preparatoria. Por todas estas razones y motivaciones, consideramos que se debe desestimar esta propuesta de desvinculación, magistrada, porque en todas maneras va a afectar directamente también a mi patrocinada. Solicito que se desestime, magistradas, de oficio se declare improcedente. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, han planteado, han escuchado ustedes reposiciones, los abogados defensores. Vamos a correr traslado al señor fiscal, si diga usted. Señorita magistrada, si me permite, bueno, voy a tener que realizar una objeción a esta decisión de correr traslado al representante del Ministerio Público por la razón siguiente. Se supone que la posición del voto en mayoría de desvincularse de un tipo penal, agregando todo lo que hemos podido debatir, esto en realidad toma la postura, de alguna forma, de corregir un error de la Fiscalía. Porque expresamente esa es la facultad, lo que dice el acuerdo plenario, todo lo que hemos desarrollado. Entonces, ¿qué tendría que, en todo caso, realizar el fiscal corriendo ese traslado respecto de todo el debate que hemos realizado como defensas técnicas para poder abonar, en todo caso, a una decisión que en este caso ha sido por voto en mayoría? Entonces, por una cuestión de igualdad o en este caso por contradictorio, los únicos que tendrían que debatir, señores magistrados, a juicio de esta defensa, es a quienes está afectando la decisión de desvinculación procesal. El señor fiscal no está afectado, es más, señaló que no tiene prueba para ofrecer. Por esa razón es que considera esta defensa que sería irregular, a juicio de esta defensa, de tener que correrle traslado y someter a debate con el señor fiscal, que es quien ha cometido el error que ocasiona de alguna manera la desvinculación procesal. Sí, primero es que la palabra error está en el acuerdo plenario.
frente a los errores de imputación, se aplica la desvinculación procesal. A ver. Entonces, por esa razón es que consideramos que Señorita, el debate, señores magistrados, tiene que realizarse únicamente por el tribunal, en este caso, objeta con usted que la no participación. se le corra atrás. La participación, Bien. señorita magistrada. Le Gracias. decimos, el juicio se rige por principios y uno de ellos es el contradictorio. El tribunal tiene que escuchar a todas las partes para tomar la mejor decisión. Usted tiene un punto de vista respecto de lo que el Ministerio Público puede o no decir. Nosotros tenemos la obligación de pedirle la opinión a todas las partes para tomar la mejor información. Así como a ellos, seguramente algún abogado acotará algo más que puede convenir o no con lo que dice usted o con los demás señores. Pero nos interesa conocer las posiciones que tiene para nosotros resolver. Y eso es el contradictorio y eso lo sabe usted. Entonces, no puede objetar, no, eso resulta infundado. Vamos a escuchar al Ministerio Público. Muchas gracias, señores jueces supremos. Con las dispensas de mi voz, voy a solicitar que se declaren infundados los pedidos y sobre todo voy a hacer una disquisición tomando en cuenta las diferentes participaciones de las defensas en dos extremos. La primera, la formal, y otra, la material. La formal va circunscrito a los recursos de reposición formulados por la defensa técnica que a consideración del Ministerio Público no cumplen con los alcances del artículo 414, numeral 2 del Código Procesal Penal, que establece el requisito de admisibilidad en cuanto a su plazo de interposición. El segundo va circunscrito a absolver las oposiciones formuladas por las defensas técnicas. Bien, partamos por el primer punto. La resolución que fue emitida por su judicatura, conforme es de conocimiento de las defensas técnicas, ha sido emitido el fecha 12 de septiembre del año 2025 y ha sido una resolución interlocutoria. Esta resolución interlocutoria tiene por efectos para consideración del Ministerio Público tomando en cuenta el requisito o los recursos que han formulado. ¿Qué recursos han formulado las defensas de Lozada Morales, Willy Huerta Olivas? También lo ha hecho, creo, Castillo Terrones. Bueno, me dispensan, las personas que han planteado básicamente son Lozada Morales, Willy Huerta Olivas, Venero Mellado y los otros son oposiciones o declaradas improcedentes. El artículo 415 del Código Procesal Penal articula el recurso de reposición en lo que viene a ser el juicio oral y dice: el recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Durante las audiencias, como es la presente, solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resoluciones. Correctos. El artículo 414 dice que el plazo se computará, en el caso de las reposiciones, el plazo se computará desde el día siguiente a la notificación y consideramos que al ser una resolución interlocutoria debió ser planteado en dicha audiencia, razón por la cual no es viable el recurso de reposición, sin perjuicio de lo manifestado en su oposición. Ahora pasemos a los argumentos trazados básicamente en la desvinculación. En primer término, el Ministerio Público considera que la resolución emitida por su Judicatura Suprema se encuentra arreglada a derecho, bajo los alcances del Acuerdo Plenario 6 del 2011, Fundamento Jurídico 11 en cuanto a la motivación. ¿Y esto por qué? Porque a consideración del Ministerio Público cumple con los requisitos establecidos en el artículo 374, numeral 1, y lo establecido, lógicamente, en la jurisprudencia. ¿Cuál es? La homogeneidad. En el presente caso, ¿se trata del mismo bien jurídico? Sí.
delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. La inmutabilidad del hecho consideramos muy respetuosa, discrepando lógicamente con las defensas técnicas de que la resolución ha respetado los hechos que han sido trazados por el Ministerio Público como titular de la acción penal. El tercer elemento, la preservación del derecho de defensa. Precisamente el artículo 374, numeral 1 y el acuerdo plenario 4 del 2007 y la jurisprudencia a la que ha hecho mención usted en la resolución, que es la casación 320-2021, establece que se garantiza el derecho de defensa precisamente para correr traslado a cada uno de los abogados defensores para que manifiesten su discrepancia o no frente a la desvinculación, que es una facultad del legislador que les ha conferido a ustedes para administrar justicia. Y precisamente ese derecho de defensa, a consideración del Ministerio Público, existe un plus que ustedes lo han consignado en su resolución. ¿Cuál es? Que ha sido advertido por las defensas en pleno juicio oral y que también han tenido la oportunidad de realizar actividad investigativa bajo el manto de la conspiración, conforme lo ha citado en la disposición de formalización de investigación preparatoria. El tercer elemento, que viene a ser la coherencia entre los elementos fácticos y normativos, la jurisprudencia es bastante proficua, señores jueces supremos, en relación a poder realizar el cambio del nivel de participación delictiva, el nivel de consumado atentado, es perfectamente posible. Y lo que es una atribución que lógicamente lo ha traducido a través de su resolución. La favorabilidad, este es un aspecto que no lo ha tocado las defensas técnicas. ¿Cuál es? El tipo penal que en primer momento el Ministerio Público acusó tenía el manto normativo de rebelión. Y la conspiración establece un nivel punitivo incluso menor, dice la mitad. Esa favorabilidad hace aprehensible la aplicación, en este caso, de la desvinculación, criterio que no ha sido objetado por las partes procesales. Eso de manera muy genérica. Bien, en cuanto al cuestionamiento de cada una de las partes, para ser muy concreto, invoco que se debe aplicar la casación 320-2021, fundamento tercero, que señala que nosotros podemos cuestionar, pero que eso no es óbice para la aplicación, lógicamente, de la desvinculación procesal. Vayamos a los aspectos más centrales. He tratado de responder a casi todo uno y debo resaltar algo muy importante que se me ha llamado la atención de la defensa técnica de Willy Huerta Oliva. Ha señalado que la acusación fiscal discrepa en cuanto a la inmutabilidad de los hechos señalados en la acusación por cuanto fue objeto de un control. El 397, numeral 2 y el 374 y el acuerdo plenario 4 del 2007 es claro que lo que es objeto de desvinculación es la acusación, no el auto de enjuiciamiento a juicio oral. Y eso de repente es un criterio que discrepamos muy respetuosamente con la defensa técnica. Otro aspecto fundamental en relación, básicamente en relación a Venero Mellado, plantea una oposición y señala que se adhiere al voto singular de uno de los jueces, que en este caso es el doctor Iván Guerrero. Sin embargo, ese argumento lógicamente no es de recibo a consideración del Ministerio Público, por cuanto la resolución emitida por su despacho consideramos que se encuentra arreglada a derecho. En relación a la reposición también de Chávez Chino, ha establecido lo mismo, que se adhiere al voto singular, en este caso del doctor Guerrero, lo mismo podemos señalar. En relación a la defensa de, en este caso, el acusado Castillo Terrones,
También señalamos que la discrepancia en relación básicamente al tema de la imputación o a la facultad discrecional que tiene el legislador positivo en relación a la desvinculación no es pasible para darle mérito, en este caso, a una oposición. En relación al señor del tercero civilmente responsable Mariaca, consideramos que no es viable ni de recibo solicitar que se dé la oportunidad a la oposición por cuanto es una facultad discrecional. Y finalmente quiero graficar algo final para ser muy concreto. Los cuestionamientos de la responsabilidad, los cuestionamientos de que si no estamos o no frente a un hecho delictivo, que sería en este caso conspiración o rebelión, eso se debate en el juicio histórico, como dice el doctor San Martín, no a través de una desvinculación. Estamos hablando de una probabilidad, no de un hecho consumado. Es una probabilidad que puede o no suceder y lógicamente esa atribución la están haciendo ustedes a consideración del Ministerio Público de manera ecuánime. Gracias. Gracias, señor fiscal. La Procuraduría, algo que Sí, señora magistrada. Primero nos adherimos a lo expuesto por el señor representante del Ministerio Público, solicitando se declaren infundados los pedidos, siendo que a criterio de esta Procuraduría se encuentra la resolución emitida por la Judicatura, se encuentra conforme a ley, adicionando en este extremo lo resuelto en la casación 320-2021 Lambayeque, que establece en el segundo párrafo del fundamento tercero, y lo cito de forma textual, es de acotar que, planteada la tesis judicial, no hace falta que el fiscal o la defensa muestren su conformidad o acepten la calificación propuesta por el órgano jurisdiccional, solo que conozcan del planteamiento de la tesis, se pronuncien sobre ella en el sentido que consideren conveniente y, en todo caso, ofrezcan prueba pertinente y útil sobre el nuevo tipo delictivo. Motivo por el cual, señores magistrados, solicitamos declarar infundadas las reposiciones planteadas. Gracias. Gracias, señor procurador. Bien, el tribunal va a suspender en este estado la audiencia, vamos a evaluar las articulaciones y esta va a continuar el día 30 de septiembre a las 9 de la mañana. Doctora, no se Señorita, a ver, en orden, la abogada del señor Lozada. Sí, señorita magistrada, justamente por el principio de contradicción que anunciaron como derecho de réplica de la Fiscalía, solamente solicito el derecho a réplica para pronunciarme sobre lo que ha dicho únicamente el fiscal. Bien, no voy a escuchamos puntualmente, señorita, por favor. Gracias. El señor fiscal ha cuestionado el aspecto de forma respecto a los días para poder interponer la reposición. Recordamos, o debemos recordar, que en las sesiones anteriores, cuando se inicia y se anuncia la desvinculación procesal, fue al término de la sesión. Cuando corren traslado a las partes, varias defensas lo que hicimos fue la consulta respecto al plazo, porque no sabíamos si se aplicaba o no el plazo del numeral 2. Entonces, luego de la consulta, ustedes deciden y dicen
otorgar el plazo de 5 días. Luego del plazo de 5 días, esta defensa lo que hace es interponer una recusación. Se resuelve la recusación, luego incluso yo anuncié y lo dije de forma reiterada que no me iba a pronunciar respecto a la desvinculación procesal porque para mí había un vicio respecto al voto singular, respecto al voto en mayoría. Por esa razón es que, incluso por decisión propia del orden que usted realizó, señorita magistrada, como directora de debates, es que no podría en todo caso señalarse de que no se ha cumplido con el plazo. Eso es una cuestión que, de forma que el señor fiscal está desconociendo las actuaciones propiamente reales que sucedieron en el momento de las sesiones de juicio. Ahora, respecto al fondo, señaló 2 cosas. Favorabilidad, dice, no hemos señalado nada respecto a que es más favorable la mitad de la pena. Obviamente que no es favorable, porque nuestra posición no es que ha habido rebelión ni conspiración, es que tiene que absolverse por el delito de rebelión. Entonces, si yo estoy con una posición defensiva de que se tiene que absolver, ¿cómo va a ser favorable que me digan ahora que es conspiración? Por supuesto que no es favorable, no se cumple tampoco con la favorabilidad. Ahora bien, respecto de la inmutabilidad del hecho, se ha pronunciado respecto a Willy Huertas, Castillo Terrones, Aníbal Torres, no se ha pronunciado respecto a Losada Morales. No se ha pronunciado en absoluto respecto a lo que ha alegado esta defensa respecto a la inmutabilidad del hecho para Losada Morales. Seguido, finalmente, señores magistrados, ha dicho que él como representante del Ministerio Público dice que tiene que analizarse el tema de la probabilidad, que no es un hecho y que no es un hecho consumado. Debemos recordar que desde el lunes 9 de junio del 2025 en adelante, martes 10 de junio, 12 de junio, tengo aquí anotadas todas las sesiones de lectura de documentales. Cuando se inicia la lectura de documentales, ¿qué fue lo que dijo de forma reiterada en el valor probatorio? Se acredita la consumación del delito de rebelión con la lectura del mensaje de la Nación. Entonces ahora dice no, retrocede y dice, es una probabilidad. ¿Venimos a un juicio por probabilidad? Se supone que tiene certeza el Ministerio Público de que se ha consumado el delito de rebelión. Y fue con esa postura que inició este juicio. En el autoenjuiciamiento se señaló delito de rebelión. Y ahora dice no, es la probabilidad y no es un hecho consumado. O sea, ahora dice que no es un hecho consumado y durante toda la actividad probatoria, testigos que hemos interrogado y contrainterrogado, documentales, el valor probatorio se centró en que el señor fiscal dijo de forma reiterada, se está aprobando, esa fiscalía está acreditando que se ha consumado el delito de rebelión. Y ahora dice que no. Eso es una incongruencia que también sería y solicitaría que sea valorada por parte del tribunal al momento de evaluar nuestra reposición propiamente que hemos interpuesto, señores jueces, contra esa resolución del día 12 en mayoría. Gracias. ¿Alguien más había levantado? Doctor. Señora juez, sí, 3 puntos. Plazo, favorabilidad y el 397.2 que dijo el fiscal. Respecto al tema de los plazos, estas audiencias inician de 9 hasta las 12 o 1 de la tarde, de 9 a 1, y obviamente no se nos corre traslado en su momento, propiamente por el tema del tiempo. Si es que la audiencia pues fuera indeterminada, tuviéramos un solo día y todos sentados y hubiera tiempo para cuando se nos corra traslado plantear lo que es la reposición correspondiente que hoy día se planteó. Entonces no estamos ante un incumplimiento de plazos legales. Cuando se nos han corrido traslado, que es el día de hoy, recién estamos que hacemos lo de la reposición. 2, el señor fiscal ha dicho que la defensa no ha tenido en cuenta el tema de la favorabilidad. Y esto es muy sencillo. Me imputan a mí por robar y como me califican robo y de repente no me prueban robo, no, es que es hurto. Oye, pero si yo digo que no robé, ¿por qué tendría que aceptar hurto? No, es que violó y como no violó, tocamiento. Oye, pero si no violé, ¿por qué tocamiento? O sea, yo no puedo aceptar algo que siento que no hice. Bajo esa lógica no me pueden a mí obligar a tener en cuenta la favorabilidad. Claro, como es que rebelión era 25 años y por conspiración me pueden dar 10, 5, no lo sé, es que es favorable y lo acepto. No es así, yo no voy a aceptar y ser cómplice de algo que siento que está mal. Y 3, el fiscal ha dicho, me llama mucho la atención de lo que dijo el señor Huerta, ¿no? La defensa de Huerta respecto al 397.2. Lo que se tiene que ver es la acusación, es que no es así. Cuando Fiscalía acusa, señora magistrada, si termino con esto, puede poner 10, 15, 20 delitos. Justamente para eso está el intermedio y el control formal, probatorio y sustancial. En los controles se determina qué cosa pasa y cuál es el hecho y la calificación jurídica bajo un contexto de tipicidad propiamente que un juez tiene que hacerlo. Entonces, si es que el hecho que está ya delimitado para el juicio se quiere cambiar y yo pongo una reposición y me vinculo sobre ese punto propiamente que ha sido el debate mío el día de hoy, ¿cómo es que el señor fiscal dice, no, es que tiene que ser de la acusación? Entonces, ¿para qué se acusa y hay estos procedimientos de intermedio? En todo caso, que se acuse y vayamos a juicio con lo que está, y se acabó. Entonces, bajo ese lineamiento, señora magistrada, me opongo en lo poquito que el señor fiscal ha podido decir sobre mi defensa. Muchísimas gracias. Bien, entonces suspendemos la Doctora, audiencia. Antes de que cierren, quiero dejar que el fiscal creo que no escuchó bien claro. Yo planteé reposición, no oposición, porque lo dije al inicio que precisamente había errores y vicios.
Y también hablé sobre la parte constitucional y lo que me adhería a lo que mencionó el doctor Guerrero con respecto a la norma constitucional que había planteado él en sus fundamentos. También, señores jueces, quiero dejar en claro con respecto a lo que mencionaba el fiscal, señores jueces, nosotros no mencionamos la favorabilidad en ese extremo porque tampoco estamos de acuerdo con el cambio, porque no nos favorece. Nosotros estamos yendo tal cual se planteó porque es una infracción constitucional, es decir, por absolución. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Llerena. Perdón, doctor Barranzuela, lo escuchamos. Sí, señora magistrada, en igual sentido, el Ministerio Público o Fiscalía ha asumido que nosotros hemos planteado claramente una reposición. Y se ha referido a la casación 320, 321, se ha referido al plazo de reposición, ya ha sido aclarado por mis colegas, pero aquí me llama la atención en cuanto a la aplicación, cuando el señor fiscal habla de probabilidad. Señores magistrados, estamos en el juicio oral. Y cualquier cambio de imputación nos debemos referirnos a la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, porque hay niveles según el principio de progresividad del proceso. Entonces, estamos hablando de para que se exista acusación, tenemos que, ya esa sentencia ha sido clara en ese aspecto, señora magistrada. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. A ver, doctor Caselli. Micro. Señor presidente, quiero precisar la pretensión. Creo que ayer, por estar en temas de papeles, la defensa presentó reposición. Ya creo que ahí, señorita presidenta, señorita directora de debates, preciso la pretensión. ¿Ya? Y señalo lo siguiente. El representante del Ministerio Público ha señalado el tema de la favorabilidad. Y ayer, como esta defensa, también en su recurso de reposición, ya ha precisado, ha señalado pues que en el caso del señor Aníbal Torres Vázquez ha asumido la defensa de que no existe rebelión ni conspiración. Hay que tener en cuenta que en base al principio acusatorio asegura que el acusado solo puede ser juzgado sobre la base de los hechos que fueron objeto de acusación formal y contradicción. Si el juez transforma hechos secundarios en hechos principales, se produciría algunas alteraciones y afectaciones a derechos que nosotros lo sabemos, como es incongruencia, indefensión, la nulidad estructural, como lo ha dicho el doctor Celis Mendoza. Pero, sin embargo, señores miembros del tribunal, esta defensa también cuestiona el tema de la favorabilidad, porque en el peor de los casos, el señor Aníbal sería el que más saldría favorecido por el tema de las penas, ¿no? Pero eso no es la situación. ¿Por qué? Porque en este proceso se ha desacreditado la teoría del fiscal que postuló, señores miembros del tribunal. Entonces, el fiscal no puede decir, pero bueno, como el delito de rebelión se me cayó, porque eso es lo que pasó, señores miembros del tribunal, y eso que afecta, señores miembros del tribunal, y lo vuelvo a recalcar, no me voy a extender. ¿Por qué? Porque cuando se desvincula, cuando hay una desvinculación procesal en un contexto, equivale pues a tomar una decisión judicial, ¿no? Sobre la culpabilidad o la responsabilidad penal. En este juicio hemos venido por un delito de rebelión consumada, basándose en la información, en los medios probatorios que la Fiscalía postuló. Sin embargo, dentro del desarrollo del plenario, de los peritos, de las pericias, de las pruebas documentales, de los testigos, sí. ¿Qué se vulneró esto? Por ejemplo, se vulneró el principio de plenitud de la prueba y la igualdad de armas. Entonces, ya la presunción de culpabilidad ya está dada por parte de la sala, por al menos con todo respeto, señor miembro del tribunal, cuando dice, me estoy desvinculando porque para mí habría una conspiración y te traslado a Fiscalía. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en ese sentido, señorita magistrada. Eso es todo. Gracias. Gracias a todos. Se suspende la audiencia. Doctora, continuamos martes un segundito, 30 de septiembre. solamente para aclarar algo sí, y hacerle recordar. No, hacerle recordar un momentito. Acá tiene que haber orden. Ya. Tiene que haber orden. Hemos dado la palabra a cada uno, hemos dicho que vamos a continuar y a usted se le ocurre algo y pide la palabra. Doctora, excepcionalmente lo vamos a gracias, escuchar, doctora. Le voy a agradecer. Solamente para recordarle que el día que se debatió precisamente la desvinculación por parte de su judicatura, en esa partecita nada más, esta parte dijo, al final, su última palabra dijo, para pronunciarme.
Y justamente cuando me iba a pronunciar precisamente por lo que ustedes habían ya aclarado, ustedes dijeron que se suspendía hasta nuevo plazo. Solamente para eso nada más, señorita juez. ¿De qué fecha? El día 12 de septiembre, señorita juez. El día 12 de septiembre. Ya. Muchas gracias. Ok. Gracias, tengan buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Buenos días.